visitándola. Han pasado ya 45 años y usted sigue luchando contra esta enfermedad con firmeza y decisión, como lo hemos escuchado. Pero ¿por qué ahora rendirse, bajar la guardia y no seguir, ¿no?, con esta lucha que, como lo dije, es ejemplar hasta el final de esta enfermedad? Justamente no se trata de rendirse, señor magistrado. No es que yo haya dejado de valorar la vida, al contrario. Esta lucha que yo emprendí hace 4 años por el derecho a la muerte digna, lo hice en principio por el respeto y el compromiso con la vida que había vivido hasta ese entonces, antes de entrar a UCI. Y sigo manteniéndome firme en mi compromiso y la defensa de mis derechos, por la vida y por la libertad, por mi autonomía, por el derecho a decidir hasta cuándo yo puedo tolerar sufrir. No me estoy rindiendo, lo vuelvo a repetir. No se trata de eso. No se trata de querer morir. Lo dije desde el primer día cuando hice pública mi solicitud a través de mis redes. Al contrario, no podría tener la entereza de mantenerme estos años en esta campaña si yo no tuviera las ganas y la fuerza, tanto física y emocional, como para poder estar hoy en esta audiencia. Bien. Gracias. Aunque suene paradójico, la muerte es parte de la vida. Sí. Todos nacemos un día y tarde o temprano algún día moriremos. No sabemos cuándo, dónde o cómo, pero sí sabemos irremediablemente que esto va a suceder, no solo a usted, sino a todos los presentes y a todos los seres humanos. Como usted ha indicado, usted ha celebrado un acto jurídico ante un notario, ¿no? Designando sus salvaguardias y además expresando su consentimiento informado en forma adelantada de que no va a permitir, ¿no?, que se le conecte a máquinas que realicen sus funciones vitales, ¿no?, y que tampoco quiere que sea usted internada en ningún centro hospitalario, sino su voluntad es quedarse en su domicilio. ¿Ha escuchado usted la intervención de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, ¿no? Ya usted ha indicado que actualmente ya está, digamos, siguiendo estos cuidados paliativos con la situación actual de su enfermedad. Pero hemos escuchado al representante de la sociedad indicando que también se puede fortalecer, digamos, estos procedimientos de cuidados paliativos, ¿no?, con la finalidad de hacer efectivo, ¿no?, este derecho a la muerte digna, y que no sería necesario tener que aplicar una sustancia letal para que se pueda hacer efectiva la misma. Si usted podría explicarnos por qué considera usted que estos procedimientos que tienen los cuidados paliativos no sería, digamos, eficaz para hacer realidad su voluntad de tener una muerte digna. Sí, me explico. Mire, eh, el, yo en este momento, después de 30 años de enfermedad progresiva, como usted dijo también al principio de su intervención, la polimiositis es una enfermedad bastante rara y incluso en cada caso es diferente.
Yo ya cuento ahorita con los soportes vitales, si se quiere, de un respirador mecánico. Estoy conectada la mayor parte del día, como decía, las 24 horas con el respirador. Pero con el tiempo, esto se va a ir agravando. Y el sufrimiento obviamente va a ser mayor. Yo lo que quiero y lo que solicito es tomar el control de mis decisiones. Yo entiendo que para otro tipo de enfermedades, el soporte vital, como por ejemplo estar conectados a una máquina, podría evitar el sufrimiento. Pero en mi caso no. Mi enfermedad no es así. Yo ya estoy conectado a un ventilador la mayor parte del día. Para poder hablar ahorita, he tenido que descansar, me estoy tapando la tráquea por momentos, me la destapo cuando ustedes intervienen. Entonces, esto que estoy haciendo ahorita, no lo voy a poder hacer de repente de aquí a un tiempo. Por eso es que solicito y quiero reiterar, por favor, que no es que yo esté pidiendo morir o que me dejen morir. Yo lo que estoy pidiendo es tomar el control de mi voluntad, de mi autonomía y de mis decisiones. Bien, muchas gracias. Son todas las preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún miembro más del colegiado que desearía formular preguntas? Sí, señor presidente. Formula pregunta el doctor Yaya Sumaita. Gracias, presidente. Buenos días, señores abogados, doctor Walter Gutiérrez, doctor Rey Medina, señorita Ana Estrada. Buenos días, reiterando también mi solidaridad, como lo han planteado los colegas, por este esfuerzo de vida que usted ha hecho en todos estos años y el sufrimiento que padece por la enfermedad de poliomielitis, que es un poco extraña, efectivamente, y que es degenerativa, correcto, e incurable, y que en apariencia le va a generar con el paso del tiempo mayor dolor al que pueda estar sufriendo usted actualmente. Eso lo tenemos claro. Nuestra solidaridad entonces por su dolor y sufrimiento. Sin embargo, tengo un par de preguntas o aclaraciones sobre el tema, ¿no? El representante de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, que no es médico, correcto, es un abogado. Hubiera sido interesante que esté también presente un médico, pero bueno, no lo es. Parece haber sostenido que para todo tipo de enfermedad terminal, degenerativa, existe paliativos, de modo tal que eviten los dolores que esa enfermedad pueda causar. ¿Eso es correcto, doctor Reis? Aun cuando, insisto, usted no es médico. ¿Ese entendimiento tiene usted? Sí, en efecto, para todo tipo de enfermedad, los cuidados paliativos están dados, en efecto. Ya, y le pregunto esto, permítame que lo interrumpa, le pregunto esto porque en la última intervención la señorita Ana Estrada reconoce, por lo que ha vivido, por supuesto, y sigue viviendo, que los dolores que siente ahora se van a ir intensificando a un grado tal que podría llegar a ser insoportable. Y es un tema que se ha reiterado durante toda esta vista de causa, ¿no? Se ha centrado un poco la exposición en los dolores y sufrimiento que la enfermedad le causaría y que meritarían, según la posición de la parte demandante, el que se le permite el derecho a cortar esa vida. Entonces, le reitero, ¿eso es correcto lo que está sosteniendo la señorita Ana Estrada? ¿Es posible que llegue un momento de su vida en que los dolores que padece sean tan intensos que no exista para ellos cuidados paliativos efectivos? Doctor Rey. Sí,
de la experiencia de la sociedad a la cual represento, hemos informado en nuestro escrito de que se manejan los dolores y muy pocos llegan a ser insoportables. Y en el caso extremo, cuando se llegara a ese estadio, la sedación paliativa es ética y jurídicamente válida en nuestro país. La Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos de los Médicos, en quienes represento, y el equipo multidisciplinario, aplica sedación paliativa. Jurídicamente, éticamente corresponde y bioéticamente también. La sedación paliativa es acompañar, sedar al paciente cuando ya el caso es extremo, con dolor interminable, y cuando la muerte está muy próxima y muere de manera natural, pero acompañado y aliviado. Muere por efectos de la enfermedad. Sí, así es. Muere por la inoculación o inyección de ninguna sustancia distinta. No, muere por efecto de la enfermedad. La ortotanasia persigue, y nosotros respetamos el proceso de la muerte natural, pero la acompañamos manejando los síntomas, el dolor, y no solamente el paciente. Es un acompañamiento también familiar, porque le integran equipos de psicólogos, trabajadores sociales, que existen en nuestro país, pero por lo cual exhortamos que se demanden porque son muy pocas unidades de cuidados paliativos. Bien, sin perjuicio de regresar a usted, doctor Rey, de pronto, dependiendo cómo se desarrolle el rol de preguntas que voy a plantear, paso a preguntarle al señor defensor del pueblo. Señor defensor, uno de los elementos para el control difuso, que sin duda es particular porque es un amparo, no se extiende a otras personas, solamente a la parte demandante, en este caso, como ya se ha venido conversando, es el elemento necesidad de aplicar o no el 102, en este caso del Código Penal. Según lo que por lo menos has puesto en esta vista, antes que el pedido de una muerte digna, existiría, lo digo en condicional, la posibilidad de que se otorgue a la señorita Ana Estrada cuidados paliativos suficientes que le impidan sentir dolores mayores a los que ahora siente, y mantenerlo, si podemos llamarlo así, mantenerla con una vida digna, sin los dolores que ella teme, porque es lo que he sentido yo, por lo menos en este informe, ella teme que a futuro sufrirá, producto de esta enfermedad degenerativa incurable. En ese escenario, y siendo que el elemento necesidad explica la inaplicación de una norma porque no hay otro camino que tomar, y existiendo en apariencia ese camino, que es el que nos ha explicado el doctor Rey Medina, ¿cómo podemos pensar, lo digo hipotéticamente por supuesto y de modo condicional, que ese elemento necesidad en el caso concreto se está cumpliendo? Sí, lo primero, señor magistrado, es tomar en cuenta que estamos hablando no solo de un sufrimiento físico, y no estamos hablando solo de un sufrimiento que, como bien se ha señalado aquí, digamos, se ha destacionado o aparcado en este momento, sino que va a ir incrementándose el sufrimiento físico, pero con un añadido que bien introduce el juez, que es la plena conciencia, para lo cual esa propuesta de paliativo es extremadamente limitada. Ana Estrada va a ser plenamente consciente en todo momento, no solamente de su deterioro físico, no solo del dolor, sino de la condición en la que se encuentra. Y algo que me parece fundamental, señores magistrados, es el hecho de que en la primera instancia ninguna de las instituciones, médicos incluidos, han cuestionado esta línea de argumentación. Es decir, que Ana Estrada tiene una enfermedad que la va a ir degradando, la va a ir deteriorando y la va a hacer sufrir. Ni el Salud, ni el Ministerio de Salud. De manera que hubiera sido importante, en todo caso, la opinión de expertos médicos que pudieran corroborar lo que ya, como digo, en primera instancia, ninguna de las instituciones técnicas ha cuestionado. Entonces, esa es la excepcionalidad, precisamente. El carácter de esa necesidad se da porque no hay otra forma, no hay otra manera. La señora Ana Estrada va inexorablemente a sufrir esos dolores.
va a ser consciente de ese sufrimiento. Y la inaplicación del artículo 112 y el reconocimiento de la muerte digna a través del mecanismo establecido por el juez de primera instancia, nosotros consideramos que es conforme a lo que ella está demandando y conforme, desde luego, a nuestro marco legal. Bien, doctor, señor defensor, pero estamos afirmando, en apariencia de manera hipotética, aunque tal vez tenga base científica, no tenemos médicos lamentablemente en esta informe oral o viste la causa, estamos afirmando que no hay duda o que de todas maneras la señorita Estrada va a sufrir dolores intensos de acá más adelante, y que esos dolores intensos no van a poder ser paliados a pesar de la intervención de los cuidados paliativos que nos ha indicado el doctor Rey, sí serían oportunos o efectivos en casos como el de la enfermedad de ella. Estamos afirmando eso en contra de lo que dice la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos y sin haber escuchado a médicos de pronto que nos digan cuál es la verdad del futuro doloroso que pueda sufrir la señorita Estrada. Y eso, por lo menos a mí por el momento, me deja una duda, ¿no? ¿Será cierto, digo yo, me pregunto, que estos dolores tan intensos que pueda sufrir más adelante la señorita Estrada no van a poder ser paliados? ¿Esa respuesta la tenemos en el expediente? ¿Es eso realmente cierto? Doctor Medina, por favor, usted, ¿es cierto eso? ¿Hay certeza de que los dolores de la señora Ana Estrada a futuro no van a poder ser paliados? Como he indicado, nosotros no hemos tenido a la vista la historia clínica de la paciente. Nosotros sí, como sociedad a la que represento, decimos que todos los dolores de todas las enfermedades son aliviados, ¿no? Y en el caso extremo se aplicará la sedación paliativa y existe marco legal vigente y ético al respecto. Pero pronunciarnos respecto de la historia clínica y la condición del paciente no podríamos, porque no hemos tenido la historia clínica, señor magistrado. Señor defensor del pueblo, en la misma línea, tenemos por parte de ustedes la plena seguridad, con lo que ha indicado el señor abogado que lo antecede y algunas indagaciones médicas que se han efectuado a ustedes, la plena seguridad de que los dolores a futuro que pueda sentir la señorita Estrada no van a poder ser paliados con algún tratamiento o cuidado que ella pueda recibir. Señor magistrado, hay informes médicos en el expediente que acreditan la condición de Ana Estrada y acreditan también el itinerario que va, o el curso que va a tomar la enfermedad. ¿Hasta qué punto una persona puede tolerar, desde el punto de vista físico, un dolor? Esto es absolutamente subjetivo. Y ese no es nuestro argumento, señor magistrado. Nuestro argumento es que cuando ya el cuerpo se deteriora, se degrada y hay un intenso dolor y somos plenamente conscientes de esta situación, ahí hay una afectación en otra dimensión existencial, de la cual el derecho no puede ser ajeno. Y eso es lo que identifica muy bien el juez cuando dice no puede aparejarse el dolor físico, el dolor biológico a esa afectación moral, emocional, existencial, de la que sí está siendo o va a ser objeto inexorablemente Ana Estrada. El pronóstico de esta enfermedad es fatal, dolorosa, y su cuerpo se va a degenerar, se va a degradar. Y de nuevo, ella no está pidiendo que la dejen morir. Como bien le anotaba, le apuntaba en la anterior intervención el señor magistrado, ella ha dado una lucha y va a seguir dando esa lucha, pero en un momento en ese itinerario vital, en un punto en ese itinerario vital, ella quiere poder tener ese último espacio de libertad y tomar la decisión de ponerle fin a su vida, a ese sufrimiento. Creo que nadie tiene esa respuesta, señor magistrado. Nadie tiene esa respuesta. Cada persona, cada vida es absolutamente única. Y esta enfermedad es particularmente
dolorosa, degradante, difícil. Y ella ha dado un ejemplo de lucha, de batalla, lo sigue dando y lo seguirá dando. Pero como ella dice, quiere tener ese último hálito de vida y de decisión, lo quiere tener. Y creemos que se puede compaginar el derecho a la vida con ese espacio de libertad que el Estado no le debiera arrebatar. Bien, señor defensor. Doctor Rey, volviendo con usted en una pregunta más. ¿Estos cuidados paliativos brindan los especialistas se limitan al aspecto físico o también al moral, al psicológico y otros aspectos no físicos? No solamente son cuidados físicos, son cuidados psicológicos, son cuidados multidisciplinarios que abarcan también a la familia, porque la familia también pues se compadece, ¿no?, de estos padecimientos. Son cuidados también que van espirituales también se dan este tipo de cuidados. Entonces es un enfoque multidisciplinario del que se da y que se busca no solo aliviar el dolor, sino también acompañar al paciente. El acompañamiento cerca a la muerte es un derecho, pero también es una de las cosas más lindas que el ser humano, y que en tiempos de coronavirus, pandemia, muchas personas han muerto sin compañía. Y es un tema dolorosísimo. Es por eso que los cuidados paliativos también dan ese apoyo a la familia. Bien, advertimos que la señorita Ana Estrada ha levantado la mano. Con todo gusto, señorita Ana Estrada, por favor, la escuchamos sobre lo que venimos conversando. Gracias, señor magistrado. Desde hace bastante rato están manifestando de que hubiera sido interesante la participación de un médico, ¿no? Ya que el doctor William Rey no conoce mi historial, pero yo quisiera transmitir también lo que estableció el médico, que sí conoce mi historia y que sí sabe de toda mi historia el médico. Él entiende sobre la polimiositis. Es un médico intensivista. Y muy bien, él estableció en el informe que el dolor y el sufrimiento es de acuerdo a cada persona, y que no es la decisión ni siquiera del mismo médico, ni de la familia, ni del entorno, ni de nadie, más que del mismo sujeto. En este caso sería de mi decisión, ¿no? Entonces, ya desde hace un rato están hablando acerca del sufrimiento físico, pero lo que yo quiero apuntar nuevamente es que no se trata del dolor físico, doctor Rey. Se trata de un derecho, de mi derecho, del derecho a mi autonomía, de que yo tenga el control de mi tiempo y de mis decisiones. Entonces, como dice el defensor Walter Gutiérrez, no solo se trata de cuánto los cuidados paliativos me puedan ofrecer para poder paliar o aliviar mi enfermedad. Se trata de la conciencia que yo tenga con respecto a mi vida. La vida, señores magistrados, no es solamente biológica, es biográfica. Entonces, por eso es que yo hago esta campaña por mí, absolutamente por mi historia. No estoy haciendo, ni se ha pretendido nunca, hacer una apología o que esto se expanda a otros ámbitos legislativos.
Se trata solamente de mi historia y el dolor siempre va a ser subjetivo. Siempre. Y único. Personal. Yo ya cuento con un entorno emocional, un entorno familiar, médico. Tengo todas las atenciones que podrían decirse son ya cuidados paliativos. Tengo también el desarrollo todavía mental y creativo para poder seguir, de acuerdo a mis limitaciones físicas, poder seguir desarrollándome. Y eso es lo que estoy haciendo. Por eso es que a veces puede sonar contradictorio que yo esté luchando por mi derecho a la muerte digna y a la vez tenga ganas de vivir, porque esto se trata de la vida, de mi vida en libertad. Gracias. A usted las gracias. Finalmente, por mi parte, señor defensor, usted ha hecho una pregunta, se ha hecho una pregunta en su exposición de que el Estado no puede expropiar ese último espacio de dignidad que puede tener una persona con los padecimientos de la señorita Ana Estrada, en virtud de los sufrimientos, no solo físicos, sino emocionales y morales, que pueda vivir de acá a un tiempo, ¿no? Y yo, a su vez, me inquieta la pregunta porque no significaría ello, lo digo otra vez en condicional y solo como pensamiento en voz alta, una especie de renuncia del Estado de seguir impulsando o incrementando los cuidados paliativos que, como nos ha dicho el doctor Rey, están poco desarrollados en nuestro país. No es una renuncia del Estado a decir no puedo respetar o no puedo cuidar la vida de los ciudadanos en consecuencia que tomen su decisión según los dolores que padezcan. No es un mensaje que de pronto pone al Estado en una situación de desprendimiento sobre una obligación que tiene respecto de todos nosotros, de cuidarnos del mejor modo posible en cuanto a la salud, por supuesto, en todas las circunstancias que puedan presentarse, sea cual fuera la enfermedad que uno padezca. Sabemos el poco desarrollo de nuestros centros médicos. Esta pandemia nos ha descubierto muchas debilidades, pero ¿no es acaso el momento de dictar una exhortación como la que ha planteado el doctor Rey sobre situaciones como esta y otras que puedan venir más adelante para hacer un incremento de los cuidados paliativos para enfermedades terminales, irreversibles e incurables? No sé qué opina sobre esta apreciación, señor defensor. Señor magistrado, plenamente comparto con usted ese enfoque, esa mirada, esa lectura respecto a la obligación que tiene el Estado, no solo de extender los cuidados paliativos, profundizarlos, sino el derecho a la salud en general. Quisiera recordar que en noviembre del año 2016, cuando inició mi gestión, lo primero que hicimos fue hacer una supervisión a todo el sistema de salud y descubrimos la precaria situación en la que estaba el sistema de salud. Y nos ocupamos y preocupamos a hablar con el presidente de aquel entonces y luego con los sucesivos presidentes de esta situación. De manera que la Defensoría del Pueblo siempre ha estado comprometido con el derecho a la salud y por supuesto que entendemos que hay que ampliar la cobertura de los cuidados paliativos para enfermedades particularmente dolorosas y graves. Este no puede ser, no es ni pretende ser un mensaje para decir o reconocer que el Estado debe renunciar a este derecho. Lo que el Estado tiene que hacer es dar una respuesta a esta situación que, como dijimos al principio, es compleja, porque hay situaciones que van más allá
de los marcos normativos y de las propias obligaciones o los parámetros de las obligaciones que le imponemos al Estado. Situaciones que se presentan, y precisamente por eso es que son los tribunales quienes tienen que dar esta respuesta. No olvidemos que Ana Estrada es, en su itinerario vital, en el que le ha tocado esta difícil vida, ella ya lleva decenas o décadas, viviendo con esta condición, y es psicóloga. Es decir, ella está más capacitada, cuando menos que yo, para poder tener plena conciencia de la decisión que está tomando. Y sabe perfectamente, por la naturaleza de esta enfermedad, porque además ella no solamente la ha investigado, sino la está experimentando, que esta enfermedad la va a hacer sufrir enormemente, y que no pretende ni ella ni la Defensoría dar un mensaje, dar una señal para atajar la posibilidad de que el Estado desarrolle los cuidados paliativos o que el Estado se sustraiga de su obligación de cumplir el derecho a la salud. Muy por el contrario, se trata de un caso complejo. El derecho, la historia del derecho, la historia de la jurisprudencia está llena justamente de estos casos donde hay que dar una solución, señor magistrado. No es un caso fácil, no es un caso sencillo. Precisamente por eso es que acudimos a su instancia a fin de que se reitere o se ratifique la sentencia en primera instancia. Muchas gracias a los participantes. Eso es todo por mi parte, señor presidente. Gracias, doctor Yasumaeta. Va a formular pregunta la doctora Ángela Graciela Cárdenas Salcedo. Buenos días, señorita Ana Estrada. En primer lugar, para expresarle mi solidaridad por el padecimiento de su enfermedad. Buenos días, señores y señoras presentes acá en esta audiencia. Quería hacer una pregunta al señor William Rey Medina respecto a la ortotanasia. Usted nos refirió que en la etapa final de las enfermedades incurables, pues existe un tratamiento de sedación. Yo quisiera que nos ilustrara sobre justo esta última etapa y si esta aplicación de sedante, qué grado de eficacia tiene para los casos de enfermedades incurables y y degenerativas. Sí, en efecto, la diferencia entre la sedación paliativa, lo que busca la ortotanasia, que es el seguimiento de la muerte como un proceso natural y reconocerla porque la muerte se va manifestando como un proceso. En principio, el paciente no necesita estar consciente cuando se le da la sedación paliativa. Habría que aquí, quisiera enfatizar en algo. Nosotros y los médicos no buscan el encarnizamiento terapéutico, ese ensañamiento de tratamientos fútiles. Hay un estadio lamentable en el que el paciente ya no va a responder a ningún tratamiento. Entonces, seguir dándole medicación, tratamiento, sería hacerle daño al cuerpo, aun cuando esté en estado de inconsciencia. Entonces, es ahí donde también participan los cuidados paliativos para decir, ya no se puede hacer más, y entran los cuidados para aliviar el dolor y el sufrimiento. Esta sedación paliativa sí es consistente para todas las enfermedades, para todo tipo de pacientes, y el paciente lo puede aceptar o puede estar en estado de inconsciencia y darle ese tipo de soporte. Entonces, respondiendo a vuestra pregunta, el paciente está dormido, es 100% eficaz, y queremos enfatizar de que si bien la sociedad a la cual represento es una sociedad científica y médica, trata todo tipo de pacientes con enfermedades crónicas e intratables, ¿no? Entonces nosotros, con esa experiencia científica, quienes represento, nos estamos presentando a darles luces en este caso. Otra pregunta quería realizar para el defensor del pueblo respecto a la enfermedad de la señorita Ana Estrada. Usted nos indicó en un estadio de su informe de que la señorita Ana Estrada en el futuro, ¿no?, va a ser plenamente consciente, dice,
hasta el último momento de su enfermedad y por tanto sufría estando consciente. Dígame, ¿este convencimiento es producto de un examen emitido por una junta de médicos? ¿Hay algún documento científico que así nos haga llegar a la certeza de que hasta el último momento va a encontrarse consciente del sufrimiento? Bueno, eso es lo que se señaló en el informe médico que se expuso en la primera etapa de este proceso. Los médicos informaron, el médico informó sobre esta posibilidad. Cuando usted me plantea o nos plantea si es hasta el último instante, eso también creo que es bastante difícil de determinar cuál es ese último momento. Pero en la etapa final, si podemos dilatar un poco esa expresión, claramente la señora Ana Estrada va a ser consciente de su deterioro, del dolor y de la condición en la que está. Por eso es que, precisamente por eso es que en la sentencia se puede advertir que el juez habla de distinguir el dolor físico de la situación moral, emocional, justamente por eso, porque el juez tuvo presente este informe o este aspecto del informe. Desearía hacerle otra pregunta al señor defensor del pueblo. Dígame, actualmente, ¿cuál es el estado, en qué estado se encuentra el avance degenerativo de esta enfermedad? ¿Existe un informe médico en ese sentido? Está en la demanda, señora magistrada, en la demanda se establece que se encuentra en una etapa avanzada, digamos, el aspecto técnico puntual yo no se lo podría dar, pero tanto en el informe que se presentó en esa etapa del proceso, como en el documento mismo y en la demanda misma, se señala que es una etapa muy avanzada. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo. Gracias, doctora Cárdenas. Va a formular pregunta la doctora Jacqueline Yala. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. El señor defensor del pueblo, el doctor Rey Medina, representante de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, y de la señorita Ana Estrada, a quien reitero, conforme a mis colegas, mi solidaridad y además felicitarla por sus logros, a pesar de las barreras que se ha visto imposibilitada, a pesar de las barreras y esta enfermedad que adolece, a seguir luchando, haber enfrentado y haber aprobado carrera, su colegio y actualmente contar con una profesión, y más aún en su condición de mujer. Mi solidaridad, señorita Ana Estrada. Quisiera empezar justamente preguntándole a usted un poco respecto, dentro de sus posibilidades, usted me dice si prefiere contestar en forma breve o no. Vamos a respetar la condición por la cual usted se encuentra actualmente. En la demanda se menciona, y también le hemos escuchado, que esta enfermedad, polimiositis, empezó en su adolescencia. Explíquenos brevemente, con sus palabras, cómo fue evolucionando esta enfermedad a tal punto que a sus 44, 45 años que usted tiene, ya la vemos postrada en una cama y todos los cuidados paliativos que necesariamente tiene que contar. Le escuchamos, señorita Ana Estrada. ¿Cómo no? Gracias. A mí me diagnosticaron entre los 12 y 14 años la enfermedad de polimiositis. Es una enfermedad autoinmune, degenerativa y progresiva, ¿no? Entonces, con los años,
fui perdiendo fuerza muscular. Más o menos a la edad de 20 años comencé a usar poco a poco la silla de ruedas, cada vez más tiempo, y así pude terminar la universidad, como usted dice, y gracias a todos por felicitarme por los logros profesionales. Sin embargo, en el 2015, mi enfermedad avanzó y comprometió los músculos respiratorios, y fue así que terminé en cuidados intensivos por 6 meses. Me intubaron, no pude salir de la intubación, así que me practicaron esta traqueostomía. Tengo también una gastrostomía, y después de esos 6 meses me trajeron a casa bajo un programa de hospitalización a domicilio que brinda Salud. Actualmente estoy bajo cuidado de personal de salud y, como ya he dicho hace un momento, estoy la mayor parte del tiempo del día conectada al respirador médico, ¿no? Para que me salga la voz en este momento, me tengo que tapar la tráqueo y es así que sale la voz. Entonces, si bien toda esta historia y estos 30 años de enfermedad han sido difíciles, ir adaptándome a cada vez a una nueva limitación física, lo que ha quedado íntegro e incluso mucho más desarrollado en mí con el tiempo y con los años, ha sido mi lucidez y mi conciencia mental y emocional incluso. Entonces, esa ha sido mi historia. Yo creo que no hubiera tenido la fuerza suficiente para poder llevar todo esto a cabo y estar frente a ustedes si yo no fuera consciente de lo que me espera. Mi enfermedad, al ser una enfermedad rara, no es una enfermedad terminal. No es, por ejemplo, un cáncer en estadio bastante avanzado, que podría ahí sí intervenir cuidados paliativos mediante una sedación y que la persona esté dormida y esperar así que no sufra y poder morir en paz. En ese caso creo que sí, los cuidados paliativos son vitales y son fundamentales y se tienen que desarrollar muchísimo aquí en el país. En mi caso, no puede ser así. Yo ya tengo los recursos que el doctor Rey está mencionando, todos estos que usted describe. Si a mí en algún momento, que no sé cuándo sería, me da una sedación, yo solamente estaría dormida y yo me pregunto, ¿eso sería una muerte digna para mí? O sea, estar dormida, ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Produciéndome escaras en el cuerpo, que mi familia también sufra por verme así, no lo sé. Entonces, por eso es que yo, evaluando toda mi historial, conversando con mi médico y sobre todo con mi familia, tomé la decisión de luchar por mi derecho a elegir y tomar el control de mi vida y de mi tiempo. Vuelvo a repetir, los tiempos, señor doctor Rey y magistrados, no son iguales para todos los pacientes, no lo son.
son absolutamente subjetivos. Y por eso en este caso, la solicitud de despenalizar el artículo 112 del Código Penal es absolutamente para mí. Cuando yo lo decida, no sé cuántos años pasen para que yo tome la decisión de acceder a la eutanasia. Pero repito, no se trata, lo que yo siempre he transmitido es que no se trata de querer morir. Gracias, señorita Estrada. Otra consulta. Estos cuidados paliativos que usted ha hecho referencia están suministrados en su domicilio y están autorizados por su persona o no? Sí, porque yo no podría estar ahorita en esta situación ahorita si no tuviera los cuidados que tengo, ¿no? La asistencia personal de salud que tengo. ¿Tiene apoyo paliativo o asistencial de salud las 24 horas? Hay un turno de personal médico, tiene controles médicos y los aparatos que usted usa, los aparatos mecánicos, ¿son del Estado o son sufragados por su persona o sus familiares? No, todo es brindado por el programa que brinda de salud a los pacientes que usan ventilador mecánico. En todo caso, ¿usted considera que estos cuidados paliativos por ahora son invasivos a la dignidad o al desarrollo de su personalidad? En este momento me permiten a mí poder desarrollar y defender mis derechos. No podría hacerlo si es que no tuviera el soporte suficiente, ¿no? Estoy siendo atendida y estoy siendo supervisada todo el tiempo por personal de salud y eso me ayuda a mí a poder enfrentar esta situación. Pero va a llegar el momento en que de repente ya no pueda seguir. Por eso es que estoy luchando ahora por esto. Entonces, lo que puedo deducir, de repente me corrige, es que su preocupación es que esta polimiositis que va avanzando y que al final se encuentra de repente en un grado alto, pueda generarle a usted la imposibilidad de decidir sobre su vida. Claro, porque en algún momento, si es que yo lo necesito, voy a querer acceder al procedimiento de la eutanasia. Y eso va a ser imposible si es que se sigue criminalizando como homicidio piadoso. Uh-huh. ¿Usted tiene acompañamiento de un médico y un psicólogo? Sí. ¿Cada cuánto tiempo recibe el apoyo? ¿El apoyo médico o psicológico? ¿A cuál se refiere? El médico primero, el médico. El médico es semanal, una vez a la semana. Uh-huh. ¿Y el psicólogo? También una vez a la semana. ¿Usted ha sido medicada con algunos analgésicos para aliviar su dolor? No, yo no tengo ahorita tratamiento. No existe tratamiento médico, o sea, tratamiento con pastilla, con medicación. Para mi estado actual, no lo existe. Quiere decir que la polimiositis, en su caso, no va a requerir necesariamente de una sedación analgésica, sino tal vez un acompañamiento, otro tipo de acompañamiento. ¿Nos puede aclarar ello? Claro, no va a requerir sedación, porque sedación sería dormirme. No sé cuántos años o cuánto tiempo estaré dormida
bajo esa sedación. Y más bien eso podría agravar mi cuerpo, ¿no? Con escaras, como dije, con úlceras en la piel. Así que no existe un tratamiento médico ahorita ni en el futuro para esta enfermedad, en mi caso, ¿no? Señorita Estrada, entonces lo que usted está solicitando de alguna manera es el dolor al sufrimiento emocional, más que necesariamente al dolor físico. No al sufrimiento emocional. A ver. ¿Siente actualmente o que teme o corre el riesgo de que pueda generar un sufrimiento emocional que denigre de alguna manera su dignidad? Exactamente, de eso se trata. Usted lo ha dicho muy bien. Se trata de la dignidad. Entonces, si esta enfermedad va a seguir avanzando como lo está haciendo, va a llegar un momento, que no sé cuándo será, que sí me va a afectar físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y va a llegar un momento en que no lo voy a poder resistir. Por mi parte, no tengo más preguntas y agradeciéndole porque realmente le he hecho varias preguntas y usted gentilmente ha dado respuesta. Muchas gracias, señorita Estrada. Quisiera preguntarle ahora al doctor Rey Medina, representante de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. Doctor, usted ha mencionado, quisiera que de repente me aclare, que la ortotanasia es la forma o permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, esto es cuando deba ocurrir, una forma natural. Pero para llegar a ello, para llegar a esta muerte natural, se tiene que ir acompañado en algunos casos, de una sedación paliativa. La pregunta es, ¿esta sedación significa dormir al paciente 8, 10, 24 horas al día? ¿Nos puede aclarar respecto a esta enfermedad? Sí, los cuidados paliativos no solo conllevan a la sedación paliativa. La sedación paliativa es cuando estos dolores, este sufrimiento sea insostenible, insoportable y sin manejar de manera farmacológica. No se puede, es importante precisar que la sedación paliativa no va a durar años. Cuando la muerte se aproxima, da ciertos síntomas, el paciente libremente puede solicitarlo al equipo de cuidados paliativos la sedación, conversando con la familia, se efectúa la sedación y va a estar en total inconsciencia de su entorno, sin dolor, totalmente inconsciente, y hasta que la muerte, porque el mismo organismo comienza a tener alguna degeneración, algún declive, ocurre como un proceso natural. Entonces no es que vaya a durar años ni días, pero eso no se podría precisar horas porque es de acuerdo a la condición del paciente. Pero he de enfatizar de que la voluntad del paciente de sedarse es valorada y es requerida también ante un equipo de cuidados paliativos. Doctor Rey, todo cuidado paliativo que brinda o que se brinda al paciente tiene que ser autorizado por el paciente. No hay nada obligado o impuesto al paciente. ¿Se respeta su derecho a decidir? Sí, aquí quisiera puntualizar dos cosas. Se respeta el derecho a decidir del paciente, pero en el caso que el paciente no haya decidido, lo que pasa es que los médicos no realizan el encarnizamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico es aquellas medidas fútiles. Pongamos el caso de un paciente que no haya podido decidir si quiere o no desea sedación paliativa y su condición médica sea degenerada. Entonces, el médico, aún sabiendo la condición de salud en detrimento, ¿no?, de la persona, pues no va a hacer medidas fútiles como ventilación mecánica u otros para intentar recuperar al paciente porque lamentablemente no se va a recuperar. Éticamente el médico respeta que es incurable y le da tratamiento y soporte para acompañar esos dolores, ¿no? Es esa condición médica al paciente. Es así como se manifiesta. Entonces, es por eso que nosotros en nuestro escrito y exhortamos a ustedes a legislar sobre las voluntades anticipadas.
que el Código de Ética del Colegio Médico ya se ha adelantado y dice de que el artículo 72 del respeto a las voluntades anticipadas. No existen voluntades anticipadas en nuestro país y valga esta oportunidad para legislar en el Código Civil al respecto. Quiere decir que con esta voluntad anticipada que usted hace referencia, el paciente se adelanta y puede expresar su no decisión que le puedan asistir bajo estos tipos de cuidados paliativos. Así es, lo que existe en nuestro marco normativo vigente, la Ley de Usuarios de Derecho a la Salud y la Ley General de Salud, es el rechazo, no, el consentimiento informado y el rechazo a un tratamiento médico existe. Pero las voluntades anticipadas van más allá. Existen en México, existen en España y en nuestro país no existe, y esta Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos está buscando también que se legisle al respecto. De modo que ante, imagínense, esa incertidumbre de la familia, ¿no? En una condición de un paciente que está en inconsciencia y no se sabe qué hacer, o qué hubiéramos hecho en ese caso, para no llegar al qué hubiéramos hecho, están las voluntades anticipadas. Toda persona mayor de edad, de 18 años, puede solicitar, habría que legislarlo de repente en un mecanismo notarial como es en México, ¿no? Sus voluntades anticipadas para que el médico respete esa voluntad anticipada y ya no se lleve esa discusión a la familia, sino que se respete a lo que el paciente declaró en estado de conciencia y en cualquier momento ante una autoridad. Quiere decir que si el paciente no se puede comunicar, es decir, expresar su libre voluntad de que le puedan colocar o aplicar un cuidado paliativo o un método invasivo, lo va a tener que decidir su familia. Y si no hay familia, el Estado. Efectivamente, no, cuando hay una discrepancia entre el Estado bioéticamente, entre la familia y el paciente, se busca la beneficencia al paciente. Se busca la mejor condición que vaya a beneficiar al paciente, porque no se podría tener una discusión con la familia en tanto se busca lo mejor para el paciente. Es por eso que para evitar también esa incertidumbre de la familia, porque queda, ¿no?, en la familia decir, ¿qué pasa si hubiéramos hecho esto? O si la persona hubiera querido ventilación mecánica o resucitación, por poner un ejemplo, es que debe legislarse sobre las voluntades anticipadas, donde la persona en plena conciencia y en cualquier momento de su vida diga, llegando a este estadio con esta enfermedad, no quiero ventilación mecánica, no quiero esos tratamientos, no me lleven al hospital, déjeme morir en mi casa, por ejemplo. Y entonces se cumple irrestrictamente esa voluntad anticipada que puede ser dada ante un notario público. Para ello urge legislar sobre esto en el Código Civil, y es la bioética, es la llamada también a dar tratamiento a esto que se debe legislar. Doctor Rey, hemos escuchado que la señorita Ana Estrada ha efectuado una autorización ante el notario público. ¿Quiere decir que ustedes no respetarían esa decisión ante el notario público porque no está legislado? No, de ningún modo, de ningún modo. Lo que pasa es que nosotros, lo que el cuerpo médico respeta es la voluntad del paciente. Un rechazo a un tratamiento es totalmente considerable y respetable, pero lo que nosotros pedimos también es un marco jurídico que al médico le dé seguridad jurídica, porque vemos muchos médicos que son procesados, incoados en procesos por los familiares por un proceso de duelo no aceptado. Y eso también es lo que llamamos, el mensaje que llamamos a que se dé una protección jurídica a los médicos. Los médicos deciden en base a la condición del paciente o a la voluntad expresada del paciente, pero la familia a veces toma otra decisión. Nosotros defendemos la autonomía del paciente y sin embargo he de enfatizar de que los cuidados paliativos se pueden dar en cualquier momento y las 24 horas del día, y la sedación paliativa también a solicitud al cuerpo médico. Doctor, la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos considera que la sedación paliativa de una persona es muerte digna. Sí, en efecto. Nosotros respaldamos la ortotanasia, reconocemos la muerte y acompañamos en la muerte como un proceso natural. No adelantamos la muerte como la eutanasia. Mi representada recoge esa postura de la ortotanasia que el Código de Ética y el cuerpo médico también lo recoge. Y es una manera de aliviar el sufrimiento y de conllevar a la muerte. El resultado es el mismo, pero los caminos son distintos. Desde el punto de vista histórico, ¿han tenido pacientes de poliomielitis? Sí, los cuidados paliativos, la unidad de cuidados paliativos trata todo tipo de pacientes con diversas enfermedades
y en cualquier estadio, así es. ¿Y Pero estos pacientes con polimiositis han requerido sedación? de nuestra experiencia del caso sobre la polimiositis, no tengo información de que hayan requerido sedación, pero sí manejamos información de que otros pacientes con otras enfermedades que generan el mismo detenimiento han solicitado la sedación paliativa, y que no solamente es en el Perú, sino la Organización Mundial de la Salud ya habla de los cuidados paliativos desde el año 2014. Bueno, hubiese sido interesante que usted pueda venir acompañado con algún médico o en todo caso con un informe estadístico respecto a estos pacientes, porque esa es la función de ustedes, ¿no? Ilustrar al colegiado para tomar las correctas decisiones. Muchas gracias, doctor Rey. Una pregunta al señor defensor del pueblo. Doctor Gutiérrez, en su demanda indican que se vulnerarían los derechos constitucionales derecho a la muerte,